Lo que yo hoy quiero hablarles es sobre qué es lo inesperado en política actualmente. Lo que vemos es que las democracias están desapareciendo lentamente en manos de gobiernos que son elegidos democráticamente. Y quiero explicar algunas de las razones que pueden ayudarnos a entender este fenómeno. En Argentina, mi país de origen, en 1983 hubo elecciones generales luego de una dictadura militar de 7 años que dejó, entre muchos otros legados, 30.000 personas desaparecidas. El primer presidente democrático fue Raúl Alfonsín y que estuvo en el gobierno entre 1983 y 1989. Su lema de campaña era: con la democracia se come, se cura y se educa. 6 años más tarde, Alfonsín va a tener que renunciar justamente por otro de los legados de la dictadura militar, que fue una deuda externa que ocasionó una hiperinflación en la Argentina por la imposibilidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y él entonces va a agregar una frase a su lema de campaña: con la democracia se come, se cura, se educa, pero no se hacen milagros. Y esto es cierto. La democracia no garantiza crecimiento económico, la democracia no garantiza que se va a cerrar la brecha de desigualdades, que es una de las características más importantes de los países latinoamericanos. Por lo tanto, comienza a haber una desilusión, ¿sí?, con la democracia, porque la democracia no nos resuelve los problemas cotidianos para satisfacer las necesidades básicas. Y por lo tanto empezamos a ver estos líderes que llegan al gobierno democráticamente, pero que luego deterioran la democracia. Deterioran, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, o comienzan a disminuir también la independencia o el rol del Parlamento a través de leyes de necesidad y urgencia. Y entonces el presidente comienza a concentrar poder en sus manos y deteriora todos los controles que tiene supuestamente un Estado democrático. Lo hizo Hugo Chávez en Venezuela desde 1998 y lo está haciendo ahora Daniel Ortega en Nicaragua. En las elecciones presidenciales del 2021, Daniel Ortega encarceló, inhabilitó o desterró a 19 candidatos presidenciales. Hubo elecciones en Nicaragua, pero evidentemente Ortega es un dictador. Y esto no solo pasa en América Latina, lo tenemos acá también cerca, a Viktor Orbán en Hungría, que desde el 2010 está deteriorando la democracia en Hungría. Y tampoco pasa solo en países del tercer mundo o en países de la periferia. Esto también pasó el 6 de enero del 2021 en Washington, D.C., cuando los seguidores de Donald Trump quisieron tomar el Capitolio. Yo quiero hablar un poco de las razones por las cuales estamos viendo el deterioro de la democracia en manos de supuestamente líderes democráticos. Algunos analistas van a hablar de la influencia de China y Rusia como potencias autocráticas con muchas inversiones en países del tercer mundo o del sur global. Es cierto que a China y a Rusia no les interesa quién gobierna en el país donde van a invertir. Y es cierto que China especialmente invierte muchísimo dinero en infraestructuras y otros temas en países del tercer mundo. Pero yo creo que el problema más importante lo tenemos que encontrar dentro de esos países y no en actores externos. El primer punto que quiero señalar es que estamos polarizados. La polarización debilita la democracia. Cuando en una cena familiar no podemos hablar de política, cuando no nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas, cuando discutimos y tratamos realmente de destrozar la opinión de los que tenemos enfrente, es que estamos polarizados. Los ciudadanos nos polarizamos porque se han polarizado el discurso de los políticos. El otro punto, como dije, es que la democracia no asegura el crecimiento económico ni
recorta la brecha de las desigualdades que tenemos en los países del tercer mundo. Pero lo que hay que enfatizar es que en manos de un dictador no se come, no se cura, no se educa, no se puede hablar ni se puede pensar. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. ¿Por qué entonces dejamos que lentamente nos vayan robando los derechos que tenemos como ciudadanos y que en muchos casos nos costó mucho adquirir o volver a encontrar? Bueno, yo creo que uno de los temas que mencioné, el tema de la pobreza y de la incapacidad de la democracia para cambiar el tema de la desigualdad social, es crucial. Vuelvo a América Latina. De acuerdo con las cifras del 2022, hay 200 millones de ciudadanos que viven en la pobreza. De esos 200 millones, hay 82 millones que están en situación de pobreza extrema. Y ese es el 32% de la población de la región. Por supuesto que no podemos ignorar que estas personas, estos ciudadanos que malviven en la pobreza cotidianamente, lo que necesitan, lo que les preocupa, es satisfacer sus necesidades básicas cotidianas, ¿sí? Y por eso a veces son víctimas de los discursos de un tal Hugo Chávez o un Daniel Ortega o Bukele en El Salvador. Y eso es algo que no podemos desconocer, esa es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, lo que yo quiero preguntar y quiero de alguna manera proponer es cómo y quién controla a estos líderes políticos. ¿Cómo podemos hacer que estos líderes políticos que destruyen la democracia se tengan que ir del poder o no puedan llegar a ser electos? Y el tema es que nosotros, los ciudadanos, tenemos el poder el día que vamos a votar. El día que vamos a votar, el poder está en nuestras manos. Y por eso tenemos que saber a quién votamos. No tenemos que desconocer a quién estamos votando. Paradójicamente, los ciudadanos que viven en dictaduras y que no pueden ejercer su ciudadanía, luchan cotidianamente por tener una ciudadanía, por tener derechos políticos y en muchos casos ponen en peligro su vida o terminan presos luchando por la democracia. Y nosotros, que vivimos en democracia, muchas veces no ejercemos nuestra soberanía. Y esto también es inesperado, porque muchos de nosotros sabemos lo que significa vivir en una dictadura. ¿Por qué entonces no estamos protegiendo lo que hemos conseguido? Lo que les quiero traer es como una idea para que sepan qué significa, qué quiero decir cuando hablo de ser ciudadanos y de ejercer nuestra ciudadanía. Cuando nosotros nos enfermamos, primero tratamos de entender qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Nos vamos a hacer expertos en los tratamientos que nos sugieren, vamos a conocer las consecuencias de esos tratamientos, vamos a conocer qué calidad de vida vamos a tener después de esos tratamientos. Cada uno de nosotros va a tratar de saber qué es lo que está pasando y cómo se va a modificar nuestra vida. Además, dentro de nuestras posibilidades, ya sea dentro de la salud pública o dentro de la salud privada, vamos a tratar de buscar el mejor equipo médico que nos pueda atender, dentro de nuestras posibilidades. Si sabemos que en este equipo médico hay alguien que tiene algunas dudas, que tuvo algunos casos dudosos, mala praxis, vamos a ir a buscar a otro, porque lo que nos interesa es nuestra salud. El tema es que cuando votamos, estamos poniendo en las manos de los políticos nuestra salud, la educación de nuestros hijos, la sanidad pública, las calles en las cuales caminamos, nuestra seguridad pública también, ¿sí? Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que tener una mayor conciencia del poder que tenemos el día del voto, pero también de que ser ciudadano no significa ir a votar y luego tuitear desde nuestro sofá. Ser ciudadano, yo creo, que significa estar informados. Participar de asociaciones de la sociedad civil, ya sean partidos políticos u otras asociaciones de la sociedad civil. Votar,
aún en aquellos países en que no es obligatorio. Tenemos que pensar en todas esas personas que luchan por votar y a veces nosotros no salimos a votar. Tenemos ese derecho, pero también es una obligación. Monitorear las acciones de los gobiernos locales y nacionales y asegurarnos que aquellos que han sido corruptos o que tienen hay algunas dudas sobre lo que hicieron, o los dictadores no vuelvan a presentarse a elecciones. No es demasiado, es como les decía, ¿no? Un poco cuando sabemos que estamos enfermos, tratamos de conocer, de hacernos expertos en una enfermedad. Cuando tenemos que votar, tenemos que saber a quién estamos votando. Y quiero traer un libro de un neurocirujano inglés que se llama Henry Marsh, y el libro se llama Do Not Harm, que significa no hagas daño. Los médicos hacen este juramento hipocrático, y este no hagas daño viene un poco de esa idea. Y entonces mi propuesta es tratar de que los políticos hagan un juramento, como el que hacen los médicos, por el cual tienen que rendir cuentas, como un médico tendría que rendir cuentas, y en muchos casos lo hacen, por una mala praxis. Pero en los políticos en general no rinden cuentas. Entonces creo que podríamos hacer, yo vengo a proponer algo que está relacionado a lo que dice Henry Marsh en Do Not Harm, ¿no? Y que sería más o menos un compromiso para ejercer política, y que más o menos lo he tratado de armar en algunos puntos. Yo sé que muchos de ustedes se van a ir con la sensación de que esto es muy idealista y de que quizás esto es muy difícil de lograr. En el mundo que estamos viviendo hoy, tenemos que volver a los ideales, porque el mundo que estamos viviendo hoy es un mundo que no es muy agradable, donde se están perdiendo muchos ideales. Por eso yo propongo volver a esos ideales y tratar de cambiar la realidad. Y este sería un poco el compromiso para ejercer política. No robes recursos del Estado. Sé honesto. No te eternices en el poder. No es necesario. No cierres los ojos ni los oídos a las críticas. Cumple con tus promesas. Fortalece las instituciones del Estado. No polarices el discurso. Ante todo y ante cualquier duda, no hagas daño. Muchas gracias.